Saludamos a todos los oyentes de Radio Voz Latina. Soy Susana Mamani. El día de hoy tendremos una llamada directamente de Milano, la cual tendremos la oportunidad de entrevistar a Juan Flores del Comité Cívico de Bolivia, con el colegamiento también de Carolina Delgadillo, que se tendrá el día de hoy una conferencia que se hablará acerca de la democracia en Bolivia. Hola. Hola, buenas tardes, Juan Flores. Sí. Muy buenas tardes, somos de Radio Voz Latina, Susana Mamani, queremos hacerle una entrevista. Muy Gracias. Bien. Voy a la primera pregunta, señor Juan Flores. Para la ciudadanía boliviana que vive en el exterior, ¿nos puede explicar de qué se trata el comitado cívico y cuál es el legame con el 21F? A ver, los comités cívicos nos dedicamos, tenemos una misión fundamental, principal, de defender los más altos intereses del pueblo boliviano, de nuestro país. Es ya sea en desarrollo, salud, educación, desarrollo integral, ¿verdad? La transparencia, tenemos la capacidad de fiscalizar hasta a los que fiscalizan, parlamentarios, autoridades del Ejecutivo, con la diferencia que mientras tengamos este régimen autoritario en Bolivia, pues si bien puedes fiscalizar, pero lamentablemente no hay corruptos en la cárcel, menos que devuelvan la plata. Y en Bolivia, para el Producto Interno Bruto que tiene nuestro país, es mucha plata la que se están robando en temas de corrupción. Cada día podemos enterarnos nosotros que si no es en una institución, es en la otra, en las instituciones públicas me refiero, de que la corrupción está, pero a pedir de boca, digamos, como nunca antes se había visto en nuestro país, ni en las dictaduras militares se había visto tanta corrupción. Entonces, defendemos los derechos humanos, para nosotros es muy importante, y hoy antes que pedir mayor empleo, seguridad ciudadana para nuestro país, tenemos que estar rogando por luchar por nuestros derechos humanos como tal, por nuestros derechos políticos, por nuestros derechos democráticos en general. Entonces, en este momento, esta es nuestra misión principal, de hacer respetar nuestra constitución política del Estado de Bolivia, nuestras leyes, y el gobierno las anda pisoteando permanentemente con el afán de repostularse y eternizarse en el poder, al igual que lo hizo Chávez y Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua, por citar algunos ejemplos. Una segunda pregunta. ¿Qué cosa de positivo usted vio en la presidencia de Evo Morales en Bolivia? Positivo, muy poco, ¿no? Muy poco. Lo que ha habido es algunas señales de inclusión en un principio, cuando la mujer boliviana empieza a acceder a cargos públicos. Pero hoy nos damos cuenta que solo han sido utilizados estos aspectos de la participación de la mujer, de los pueblos indígenas, solo han sido utilizados, porque nos han mostrado ministras y autoridades de las femeninos, con mucha corrupción, que solo las han utilizado para el tipo de modelo de régimen autoritario. Y de los indígenas, por ejemplo, ni hablar, que igual solo se ha utilizado como un discurso, ¿no? Solo como un disfraz se ha utilizado para poder hacerle creer, especialmente a los países muy desarrollados como en Europa, en los Estados Unidos, en el Asia. Y Evo Morales visitaba estos países diciendo que era un presidente indígena
y que había que tenerle pena y había que tenerle lástima porque por primera vez un presidente indígena había accedido al poder, y que lamentablemente solo, reitero, se ha utilizado como una máscara esto, porque hay indígenas en mi país asesinados por este régimen autoritario, hay campesinos asesinados en este momento. Ejemplo, se encuentra en la cárcel Franklin Gutiérrez, que es alto dirigente de los cocaleros de los Yungas, de la coca legal en Bolivia, de los productores. Políticamente es un perseguido político, es un encarcelado político. En Bolivia en este momento hay entre más de 100 presos políticos y más de 1.200 exiliados. Le voy con otra pregunta. Si Morales pierde las elecciones, ¿usted piensa que habría un cambio positivo o quizás volveríamos en el pasado? No, definitivamente los pueblos no vuelven al pasado. Solo con estas dictaduras se pueden retroceder. En gobiernos democráticos eso no pasa. Normalmente los países van para adelante y no para atrás. Pero Evo Morales está inhabilitado. Evo Morales no puede participar de ninguna elección. Lo prohíbe nuestra constitución política del Estado. Es más, esta gestión, esta tercera gestión que está Evo Morales, es ilegal. Es totalmente ilegal, porque prohíbe la constitución. La constitución en Bolivia y el artículo 168 de nuestra constitución boliviana solo autoriza una reelección de manera continua. Ya vamos en la tercera y quieren ir por la cuarta. ¿Cómo nos explicamos eso? ¿Qué hicieron los partidos políticos supuestamente de oposición en Bolivia? No, entonces no, hemos tardado, hemos cometido algunos errores de no haber luchado, y hoy sí, Bolivia ha despertado, Bolivia se ha envalentonado, principalmente las mujeres de mi país se han levantado, y eso ya es una señal muy fuerte que no vamos a permitir vivir como en Venezuela o en Nicaragua, por citar algunos ejemplos, y Cuba incluido. Y estos modelos precisamente vienen de la isla de Cuba, ¿no? De los regímenes castristas, y copia fiel del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Entonces, primero que están inhabilitados. Segundo, que el gobierno sabe que no tiene respaldo alguno. Este 27 de enero, que se han inventado una ley para hacer las primarias en Bolivia, para precisamente gambetear, vamos a decir, hacerle el quiebre de cintura a la constitución política del Estado y a los resultados del 21 de febrero, donde Bolivia le ha dicho no a todo tipo de repostulación y eternización en el poder. Este 27 de enero, le decía, no ha ido a votar ni el 5% de su militancia del propio partido de gobierno. Lo que significa que los mismos empleados públicos que les han obligado a ir a emitir su voto, primero que no han ido todos, de cada 10 masistas han ido 3. Y de esos 3, uno ha votado nulo. Y medio ha votado en blanco. Es decir, ni de ese 5% ha logrado captar respaldo. Entonces, este régimen autoritario de Evo Morales, por lo tanto, sabe hoy más que nunca que no goza del respaldo ni de su propia militancia. Por lo tanto, ir a elecciones con Evo Morales y Álvaro García Linera, que están inhabilitados, que seguramente ya los tienen los votos contados, es hacerle juego a ellos. Es avalar una ilegal y ni siquiera inconstitucional, una anticonstitucional repostulación. ¿No? Entonces nosotros estamos trabajando como comités cívicos que en tanto participe Evo Morales y Álvaro García Linera, que son candidaturas ilegales, reitero, anticonstitucionales, pues que se queden en la ilegalidad.
Su gestión termina, de esta gestión ya ilegal, termina el 22 de enero del 2020. ¿Ya? Yo quiero ver que Evo Morales, ¿qué va a hacer si se queda solo? Si los partidos políticos de Bolivia, que no sean funcionales al dictador, el 23 de enero van a quedar desconocidos por toda la comunidad internacional, igual que Maduro. A eso tenemos que apuntar. Una segunda pregunta. ¿El comité cívico se encuentra también en los varios departamentos de Bolivia? ¿Cómo se divide todo esto? A ver, hay comités cívicos en cada departamento. Y hace un tiempo atrás nos hemos organizado los comités cívicos. Sí. Nos hemos vuelto a unir después de un proceso largo de debilitamiento de los propios comités cívicos, pero porque responde además, los comités cívicos a este modelo de régimen autoritario, o sea, no le conviene, porque los comités cívicos son la representación fidedigna de la sociedad civil como tal. Entonces, el gobierno, mejor si no existen comités cívicos. Y por eso también nos ha hecho, al igual que en varias organizaciones en mi país, por ejemplo, la lucha de los médicos del año pasado, ¿verdad? Inmediatamente el gobierno ha organizado un colegio de médicos paralelo, con médicos cubanos, etcétera, 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 que nada tienen que ver en Bolivia. Pero los colegia, ¿no? Los organiza y hacen un paralelo. Lo propio ha sucedido con las organizaciones indígenas, como del TIBNIS, la CIDOP, les han organizado paralelos. Y nosotros no hemos sido la excepción. Nos han hecho 5 comités cívicos paralelos, 5 departamentos. Y, esto es un modelo de gobernar. La corrupción, una mayoría de los generales, por ejemplo, tanto de Fuerzas Armadas como de la policía en Bolivia, son corrompidos precisamente para que respondan a estos regímenes, ¿no? Mientras estén ellos, entonces nadie les molesta. Como han entrado en corrupción, entonces por ese chantaje son propios, pues reitero, modelos propios de gobernanza de este tipo de regímenes autoritarios. Entonces se ha ido cooptando así todas las instituciones, justicia, no hay justicia en nuestro país. Antes las dictaduras eran con tanques, soldados y fusiles en las calles. Hoy es con jueces y con fiscales. La persecución política ya no es con fusiles, ¿no? Entonces, pero no estamos lejos también de que, y lo denunciamos, no solo mi persona, sino muchos líderes de la población, de la resistencia civil en Bolivia, somos perseguidos, amenazados de muerte, ¿no? En mi país permanentemente, y nuestros derechos son pues violados, y para muestra tenemos muchos líderes grandes, pequeños, medianos, en todo sentido, mucha gente que está en la cárcel por pensar diferente, por denunciar estos actos de corrupción y por reclamar porque se cumpla la ley en nuestro país. Yo le agradezco por esta entrevista, señor Juan Flores, y sé que esta noche tendrá su conferencia. Le deseamos mucho éxito. Le agradezco nuevamente. Le deseo una buena estadía ahí a Milano, como también en Bérgamo. Desde Roma, nosotros acá lo estamos siguiendo. No, pues expresarles un saludo primero desde la yacta de Cochabamba, de donde soy yo, donde el sol tiene que salir para todos, que reciban un gran abrazo, que reciban un abrazo lleno de rojo, amarillo y verde, todos los residentes bolivianos en Roma, en toda Italia, en toda Europa. Y nada, decirles que hay que mantener el optimismo muy fuerte. No puede triunfar el mal sobre el bien. Los que estamos del lado correcto tenemos que, en todo caso, triunfar para dejar un país lleno de esperanza,
tenemos que dejar un país con libertades, con un Estado de Derecho, con mucha prosperidad, pero también no solo preguntarnos qué tipo de país vamos a dejar a nuestros hijos, sino qué tipo de hijos le vamos a dejar a nuestro país. Eso también es importante, y que reciban un abrazo muy grande, y aquí, como que ya con la señora Carolina Delgadillo y los compañeros que están acompañándome, ya estamos abordando compromisos para retornar muy pronto, así es que un saludo muy grande de nuestra República de Bolivia, y que la tiranía va a ser derrotada muy pronto, no solo en Bolivia, sino en Venezuela y en Nicaragua. América Latina siempre va a ser libre. Nos liberamos desde el pasado y lo haremos también con los tiranos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Podemos hablar ahora con Carolina. Hola, Susana. Hola, buenas noches, Carolina. Cuéntanos, por favor, háblanos acerca de cómo está yendo el procedimiento acerca de este convenio que se llevará hoy en Milano. Esta gran conferencia. Estamos organizando la conferencia para concientizar e informar del referéndum del 21 de febrero del 2016, las primarias fallidas del gobierno Evo Morales y Linera, que ni su militancia se ha presentado, ¿no? Y aparte que no se ha presentado, los pocos que se han presentado, ha habido un gran fraude también. Y pues ver las posibilidades, cómo sacar a este tirano que ya siendo inhabilitado quiere habilitarse por la fuerza, ¿no? Porque él es 2 veces inhabilitado. Entonces el señor Flores va a hacer la conferencia de las 19:30, 20:30 en Vía Porta Nuova, el 45, sala 2. Y el día de mañana en la ciudad de Bérgamo de las 3 de la tarde hasta las 5. Yo pienso que es un compromiso importante por la democracia de Bolivia y la libertad, no por nosotros porque estamos en el exterior, pero por nuestra familia, por nuestro país y un futuro para nuestros hijos, para nuestros compatriotas bolivianos, ¿no? Muchas gracias, Carolina Delgadillo. Les deseamos un buen procedimiento. Aquí saludamos de Radio Voz Latina en Roma. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo a toda la gente allá, a los bolivianos que se encuentran allá en Milano y también en Bérgamo. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.